Pues bueno, aquí estamos en el primer episodio de Alteridad, podcast de Vía Psicoanálisis. Hoy estamos con el psicoanalista Alejandro Monge, aquí, Felipe Alejandro. Hoy vamos a estar platicando, conversando y a ver a dónde llegamos los sueños. Tanto interpretación de sueños como sueños en general. Sí, y bueno, justamente creo que es un tema interesante. Creo que últimamente ha estado mucho de moda justamente hablar de los sueños, ¿no? Y lo puedes ver mucho desde en redes sociales, en películas o lo que quieras. Siempre está como esta parte interesante, como medio mística, ¿no? De qué significa el sueño. Es como tu vida pasada, puede ser como tu vida en otras dimensiones, ¿no? Que algunas personas dicen. Es para, también te habla de ti, ¿no? De repente llegan los psicoanalistas y dicen, no, es que los sueños es como una representación de algo profundo, ¿no? Que viene de ti. Después llega Jung, ¿no? Y dice, no, pues es que es un sueño, también tiene que ver como con este inconsciente colectivo donde todos estamos juntos y así. Y pues la verdad es que hay tantas cosas que se hablan de los sueños que como que llegas a un punto en el que pues ya ni siquiera sabes, ¿no? ¿Qué onda con eso? Y creo que justamente es un tema interesante, ¿no? Para hablar desde un punto de vista que creo que no es tan conocido y pues no sé, a ver qué tal. Esto es un tema que ha abarcado como toda la historia. Desde un inicio ha habido sueños. Desde un inicio ha habido esta duda de para qué nos sirven estas cosas, ¿no? Estos mensajes ocultos de los dioses, las profecías. Y hoy, que en un mundo más pragmático que quisiéramos decir que vivimos, también preguntarnos si tiene alguna función. Y creo que eso es algo interesante, cómo ha pasado de ser algo muy relacionado con la vida de la persona y esta relación con lo místico, con este mundo, este inconsciente colectivo y todo, aún funcionan de algo. No sé si te ha pasado, pero me ha tocado un par de veces incluso escuchar que si sueñas es porque no descansaste. Es porque tu mente se mantuvo ocupada en la noche y por eso no dormiste bien. Sí, ¿no? Y qué interesante también ese pensamiento porque, pues, o sea, bueno, no tendría nada que ver, ¿no? Una con la otra. Me parece eh, que esa idea, ¿no? De si sueño o no descanso, también tiene que ver justamente, y muestra mucho como esa conexión que puede haber entre los sueños con nosotros mismos, ¿no? O sea, sí puede ser que no te sientas descansado porque tal vez te hace pensar en cosas que no quieres pensar, no lo sé. Pero pues sí, o sea, sí me ha llegado y conozco mucha gente que también puede llegar a decir eso y está curioso, ¿no? Ese pensamiento también. Sí, y creo que es como esto que hablábamos en el video que vamos a estar subiendo al día de mañana, de esta relación, ¿no? Con el mundo físico, con el mundo interno, cómo funciona. Y me gustó mucho lo que escuchamos el otro día con Solange, ¿no? De que el sueño es una relación con uno mismo, es una forma de vincularse con uno mismo, de interactuar con uno mismo y cómo se puede eliminar, ¿no? Cómo se puede evitar a toda costa. Yo no quiero hablar conmigo, no quiero pensar mis pensamientos y menos soñar mis sueños, ¿no? Qué terror. Pero creo que cada vez empieza a ser un poco más común este pensamiento en algunas personas y es algo preocupante, ¿no? Porque están estos dos mundos, como el que es como completamente científico, donde es como los sueños, pues es algo ahí extraño que pasa mientras dormimos, el resultado de este sueño REM, esto es pues, la mente procesando información. Listo, ¿no? Y el otro, donde es esta cuestión casi profética. No sé si te ha pasado que cuando hablamos en el encuadre con nuevos pacientes, a veces es cuando les dices que si traen sueños, como que ponen cara como de ¿qué es esto? ¿No? Si yo quiero que me lean las cartas, voy a otro lugar. Sí, sí, que creo que justamente ahorita ya que estás hablando de eso, creo que sería interesante hablar pues, justamente de qué son los sueños, ¿no? Porque ya estuvimos hablando ahorita pues, de cómo está como la concepción, ¿no? O sea, de diferentes puntos de vista, ¿no? Algunas personas qué es lo que piensan de los sueños y todo, pero pues entonces, pues qué son los sueños, ¿no? O sea, si todo esto está
así como no tan claro, pues ¿qué son, no? Esa es una pregunta bien difícil, ¿no? Sí, Tal- ajá. Porque podríamos partir tal vez desde Freud, ¿no? Con esto de la interpretación de los sueños, los más famosos de Freud, ¿no? Que luego he visto cómo en momentos lo compran pensando que es un manual de sueños, ¿no? Y Ujú. pues se decepcionan horrible, ¿no? Son los sueños de Freud interpretados por Freud, pero, ¿no? Pero hay un capítulo, no me acuerdo cuál es, creo que era el 7, creo que es el sueño de Irma. Después de hacer su análisis y su interpretación, ¿no? Freud considerando el sueño como el guardián del descanso, ¿no? Esto que hace que no nos despertamos, que no nos perturbemos durante la noche, con este orgullo de Freud, ¿no? De hoy descubrí Ujú. qué son los sueños y no solo eso, sino para qué nos sirven y cómo interpretarlos, ¿no? Ujú. Ostentosamente diciendo que en el consultorio va a poner una placa para la posteridad. ¿No? Este Freud inicial bien divertido, bien optimista también, Sí. donde decía aquí Sigmund Freud descubrió la intención y el cómo interpretar los sueños, Ujú. ¿no? Él imaginando su casa como un museo, algo que sí pasó, ¿no? Que su casa se volvió un museo, pero la placa no está. Porque creo que seguimos igual, ¿no? Sin saber bien a qué van los sueños. Ok. Pero entonces lo que estás diciendo es que los sueños sí tienen un significado, ¿no? Por lo que estás platicando ahorita. Bueno, yo con lo que he estudiado, no, Ajá, sí, sí, por no lo que dice puedo Freud, ¿no? decir O sea, es como de que qué. Ajá, sería así algo bastante extraño, ¿no? Con nuestra profesión decir, yo creo que los sueños no tienen ningún propósito, ajá, ajá. yo creo que los sueños nos dicen mucho de nosotros mismos. Es algo que les digo a mis pacientes, no te preocupes, no vamos a estar viendo en tus sueños qué va a pasar la próxima semana, pero sí vamos a poder ver qué está sucediendo en tu mente hoy, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué hay ahí dentro? ¿No? Nos ayuda mucho. Será un trabajo difícil para ambos, porque si de por sí es difícil entendernos con el lenguaje normal, ahora un sueño es un trabajar, como les comento. Nos vamos a ir de lo superficial a lo profundo, mientras más conozcamos tu mente a ambos. Claro, y eso se me hace algo muy bonito, ¿no? Como esta idea del sueño como una relación contigo mismo. Me hizo acordarme justamente de lo que estábamos platicando la otra vez del capítulo de Rick y Morty, de este donde se ponen la máquina para crear su versión de los sueños, ¿no? Y cómo de repente se vuelven como muy tiránicos con esa otra versión a tal punto que ya de repente la otra versión dice, no, ya no puedo más, nosotros vamos a tomar el control a mí lo que me parece muy curioso, que Jerry, ¿no? Que es como el papá, eh, que es el único que tiene una buena relación con su yo dormido, ¿no? O sea, su yo de la noche, que le escribe cartas y platican y tienen como esa comunicación, pues realmente es el único que tiene una buena relación consigo mismo, ¿no? Los demás se vuelven como tiranos de sí mismos, de repente esta versión de la noche se queja, ¿no? Con ellos porque dice, no, pues es que ayúdenos, ¿no? A lavar los platos porque los dejan muy sucios y después nosotros no podemos hacerlo en la noche, ¿no? Y los otros dicen, o sea, no importa, para eso están, ¿no? Y no sé, o sea, los sueños como una relación conmigo mismo me parece algo muy lindo porque también reflejan esa parte de nosotros, o sea, siento que muchas veces como sociedad y en el mundo, o sea, como que a veces se nos empuja mucho a distanciarnos de esa relación con nosotros mismos, inclusive lo vemos como debilidad, ¿no? Porque eso me parece muy, muy interesante del programa, ¿no? De Rick y Morty, o sea, cómo si bien Jerry, digamos, es la persona más sana, entre comillas, porque al menos en este capítulo, ¿no? Donde tiene una mejor relación consigo mismo, aún así se le trata como el débil, ¿no? Como ahí medio... Pero en general, ¿no? Al pobre Jerry le va como en feria en Breaking Ajá, Bad. sí, exacto. Y es bien buena onda, se preocupa por su familia, tal vez es un poco temeroso, pero es una persona común, más Ajá. normal dentro de este universo.
Exacto, sí, pues es el único que está preocupado, ¿no? Hacia los demás y que le preocupa a su esposa y que se saca de onda por de repente cómo es Rick, ¿no? Con Morty, o sea, digamos es de las personas más sanas y aún así se le trata como si fuera el débil, ¿no? El que no sabe, ¿no? El que no tiene como el poder, no sé cómo decirlo. Pero pues qué interesante. Por eso se me hace muy padre como esta visión del sueño como una relación con nosotros mismos. Y por qué también a veces nos parece tan raro hablar de los sueños, ¿no? Por ejemplo, en la terapia. O sea, si tú llegas con alguien y le dices, oye, cuéntame tu sueño, como tú dices, se sacan mucho de onda porque no existe todavía esa como cultura, no sé cómo decirlo, de como de entrar en contacto con nosotros mismos, ¿no? Y eso me parece interesante. Es que justo, ¿no? Como que no hay mucha esa apertura. También de dónde vas a estar platicando tu sueño o a quién le podrían interesar tus sueños. Ujú. Entonces, poco a poco se van delegando. Si un niño tiene un sueño y va a se lo platica a los papás, pues le van a decir, está bonito, está padre, hasta ahí, ¿no? No es sencillo profundizar en ellos, ¿no? También, pues, muchas veces los sueños que se recuerdan, que recordamos, son estos tiránicos, como los que platicas de toda la otra familia Smith. Este pobre yo sometido por sus, por sus objetos internos. Porque llegar a una relación amable, linda, como Jerry es, no creo que sea sencillo. Y que conlleva más bien su esfuerzo y su trabajo. Porque en el sueño es cuando estamos completamente vulnerables. Y vulnerables hacia nosotros mismos. ¿Qué terror pudiera despertar? Sí, claro, qué miedo, ¿no? Ajá. Sí, y pues sí, o sea, justamente ahorita que dices el terror, ¿no? O sea, también o sea, cuánta dinamismo, ¿no? Existe entre los sueños, o sea, tienes desde los sueños como bonitos, ¿no? Te sientes súper feliz y todo, hasta sueños que te causan mucha angustia, ¿no? O sea, de miedo, las pesadillas y todo eso. Qué fuerte, ¿no? O sea, todo lo que está también dentro de nosotros como para también estar con eso, ¿no? Está cañón. Y las cosas que luego suceden extrañas en los sueños. Como Ujú. dices, no voy a entrar a detalles, pero por ejemplo, ¿no? Hubo un día que tuve un sueño de que me pateaba en la espalda, me caía de un balcón de la casa y al despertar estaba torcido, no podía moverme. Le platiqué justo, ¿no? A un familiar de, está bien raro esto, ¿no? Yo todo dolorido, como wow, ¿no? Preguntándome qué pasó antes, si soñé esto y me torcí o me torcí y lo soñé. Y cómo este juego siento que es interesante y también el dónde se puede confundir con, es que yo soñé esto y sucedió, ¿no? El que tanto habla de nosotros en ese momento y también de nuestro deseo. ¿Qué deseamos que pase? Sea bonito o no, ¿qué deseamos? Ujú. Y luego se puede configurar, lo podemos configurar un poquito en el futuro y decir es que yo soñé esto. Algo que podría haber pasado antes con estos mensajes de los dioses. Ujú. Sí, ¿no? Y justamente esa parte, ¿no? De los mensajes de los dioses está muy interesante. Me hizo pensar en lo que, cuando habla Bion de la teoría kleiniana, de los objetos como, bueno, de su teoría como una teoría, creo que le dice teológica, ¿no? Porque es justamente estos objetos que están dentro de nosotros y que terminamos viendo como pues sí, o sea, que rigen nuestra vida como si fueran dioses, ¿no? Y cómo juegan entre ellos, ¿no? Se relacionan, los vemos afuera, ¿no? Y nos relacionamos con el mundo a través de esos objetos. También esa parte como, ay, no sé, de esos dioses internos, no sé cómo explicarlo, no sé si me doy a entender, porque sí está como Sí, muy volada la idea. no, de hecho es bien interesante. Hay un libro de los que te he platicado en algunos momentos de desarrollos klenianos, de este Donald Netzer, Ujú, donde habla de Freud, de Klein y de Bion. ujú, Él pues, al final se consideró bioniano y tiene una metáfora bien bonita.
donde dice que Freud llegó a ponernos el escenario, ¿no? El escenario de este escenario psíquico. Ujú. Klein, con sus objetos internos, con estos dioses que dices, los personajes. ¿Quiénes están arriba de ese escenario? ¿Cómo interaccionan? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo actúan? Ujú. Para que llegue Bion con su teoría del pensamiento, el cómo pensamos, y algo que es bien interesante, poner los pensamientos antes del pensar, en poner los diálogos. Estas personas, estos objetos que están dentro de la mente de todos nosotros, ¿qué se dicen entre ellos? ¿No? ¿Cuál es la trama de? Así es que ahorita que te estaba escuchando, me acordé mucho de cómo lo presenta Meltzer. Siguiendo un poco estando en Meltzer, no Ajá. podemos evitar hablar de cómo él toma un poquito los sueños. Si en momentos la distinción entre este mundo externo y este mundo interno es confuso, Meltzer lo junta. Dice, nunca dejamos de soñar. Vida onírica es su último libro, en un sentido de que la parte onírica plasma toda la realidad, todo nuestro mundo. Cambiamos simplemente de sueño a fantasías, de fantasías a sueños. Pero el ejercicio onírico no cesa en ningún momento. ¿No? Los que habrán leído más a Meltzer ahorita me estarán ahorcando, pero es un lo que yo he ido entendiendo superficialmente. Sí, que por ejemplo, ahorita te saltaste hasta Meltzer, ¿no? Pero, o sea, ya yéndonos a algo un poco, no, pero está padre, pero yéndonos como muchísimo, muchísimo más atrás, tal vez para nosotros nos parece muy obvio de repente hablar como de esta diferencia, pero creo que una parte esencial, ¿no? De la idea del sueño como esa relación, ¿no? Que existe, como pensarlo, ¿no? Entonces, que hay un mundo, ¿no? Que también es interno, un mundo simbólico, ¿no? Creo que, te digo, nosotros como psicoanalistas de repente se nos hace muy obvio hablar de esto, pero al hablar de los sueños das por hecho que es como si existieran dos mundos, ¿no? El mundo de afuera, que es el mundo de lo real y todo esto, y también un mundo interno que de cierta forma nosotros pues vamos construyendo, que no es tan literal, ¿no? Que igual no podemos entender, que está fuerte, ¿no? Porque nosotros mismos estamos separados, ¿no? O sea, no nos podemos entender al 100%. Y qué fuerte, ¿no? De entender eso pues, desde Freud, ¿no? O sea, cómo eso nos llevó a tal grado que pues ahora existe toda esta pues, parte que estudia este otro mundo que tenemos que igual a veces no podemos entender al 100%. Y pues eso me parece también muy, muy fuerte. Te digo, de repente siento que podemos llegar a obviarlo nosotros porque es algo que hablamos mucho, ¿no? Y pues esto estudiamos y estamos todo el tiempo con los pacientes y así, pero en el mundo de afuera, ¿no? Ya como cosas más terrenales, pues mucha gente no se da cuenta de eso, ¿no? Inclusive pues te pones así muy, muy intenso, pues la misma psicología y psicologías que dicen, pues eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ¿para qué estudiamos eso, no? O cosas por el estilo. Tocaste varios puntos bien interesantes, la verdad. Empezando por, yándonos un poquito más atrás, la verdad sí me aventé mucho hacia adelante. Pues ha sido todo un trabajo, ¿no? El poder llegar a esta concepción de los sueños, y es algo bien bonito de nuestra carrera, el que lo tenemos que ir descubriendo, a pesar de que ya lo hayan ellos visto, definido, conceptuado y trabajado, lo puedes leer, pero ya estarlo viendo en la clínica es como redescubrirlo, ¿no? Es empezar desde Freud y ir teniendo que seguir una línea para llegar acá. Y eso siento que es algo bien padre, y que es tan importante de la relación de teoría clínica, porque el otro día estaba viendo en Bion, en la teoría del pensamiento, en su libro el que estamos viendo, el de Volviendo a Pensar, hay una parte donde dice que la diferencia entre la diferencia de su pensamiento que no caiga en algo filosófico,
y que es para el psicoanálisis, es porque esto se tiene que llevar a la práctica. Y me encantó, o sea, cómo lo puso tan como claro en ese sentido. Y este ejercicio que vamos teniendo que hacer. En cuanto al mundo, el cómo lo hablamos, igual, ¿no? Es sencillo decirlo aquí, pero ya estando en la clínica, en una sesión, ¿qué tal nos va con los sueños? Yo te diría, falta mucho, ¿no? Que aprender. Sí, al principio, o sea, no entiendes nada. ¿No? Pero eso justo es lo bonito, el que no podemos entendernos. No sé si tú sepas, bro, ¿qué sucede si a otro terapeuta de otra corriente, pongámosle cognitivo-conductual, llegara al paciente con un sueño sumamente angustiante? ¿Qué hacen con el sueño? ¿Tú sabes? Es que, o sea, pensando como en la corriente conductual, pues ni siquiera tienen, o sea, no habría como, no sé, igual estoy diciendo algo que no tiene nada que ver, perdón, pero igual no tienen como las herramientas tampoco para meterse mucho al respecto. Siento que tendría más que ver como con lo más literal del sueño, no sé cómo decirlo, o sea, como lo más inmediato. Lo manifiesto, ¿no? Ajá, como lo manifiesto, exacto. No sé, la verdad no tendría idea. Ok, pues estaría difícil, ¿no? También, es que, pues es muy raro también que le cuentes a alguien un sueño si no te lo pide, ¿no? O sea, por ejemplo, con el psicólogo, a menos de que seas alguien que haya visto como en alguna película, alguna serie o algo así, que a los psicólogos de repente les cuentan sueños. O sea, como que pensar que llegas con un psicólogo a contarle un sueño, no sé, no se me hace como tan común. O al menos, por ejemplo, con algunos pacientes que yo les he contado, como que se sorprenden mucho cuando les digo que pueden contar un sueño. No sé, pero pues sí, o sea, siento que en lo conductual pues no habría como cabida también para pensar ese tipo de cosas. Sí, y es más, ajá, o sea, pues lo conductual se basa en la conducta, ¿no? Y pues cuando estás dormido, no sé, ¿tienes conductas cuando estás dormido? Pues no sé. O sea, puedes pensar también eso, o sea, más bien una conducta podría ser como es que no puedo dormir, o duermo mucho, o duermo y tengo pesadillas, por ejemplo, pero no tanto como cuál es la pesadilla, o sea, cuál es la historia dentro de la pesadilla, ¿no? O sea, cómo interactúas y cosas por el estilo, sino más bien ahí sería, tengo pesadillas, no puedo dormir, ¿qué hago, no? No sé, al menos pienso en eso. Ajá. Sí, yo creo que algo así va. Creo que creo que estamos bastante de acuerdo. Claro que esto igual, la verdad no lo sé. Y es algo que me pregunta y me da mucha curiosidad. Porque si trabajamos con sueños es porque a Freud le llevaban sueños. Y es algo bien interesante, pero que él decía, pues, parece que hay algo importante aquí. Por algo me los han de platicar. Cuando los invito a contarme qué pasa por su mente, que abren libremente con la confianza y me empiezan a traer sueños, ¿por qué? Y bueno, ¿no? Freud con esta alma curiosa, todo lo que ha abierto en esa curiosidad. Siento que es algo que nos separa mucho de la filosofía, ¿no? Donde están estos personajes más de ideas, más de nosotros no podemos entender esta realidad, simplemente son nuestros sentidos jugando con nosotros, ¿no? Lo estoy diciendo muy, muy simplificado, o bien los otros que lo único que importa y lo único que existe es esta realidad, ¿no? Esta cuestión más material, más física. Sí. Y cómo el psicoanálisis maneja una doble postura frente a esto, donde existe el principio de realidad, ¿no? Esto que nos ata a esto que no podemos cambiar, lo real, que dice Lacan, y lo otro, lo imaginario. Y la unión de estos dos, cómo es difícil. Algo que igual mencionabas hace unos minutos. Sí, es que es complicado, ¿no? O sea, también llegar a aceptar que hay una parte de nosotros que no podemos controlar es fuerte. Y más... El ego no es dueño de su propia casa. Ajá, exacto. Y es un tema, ¿no? Porque también siento que si algo se nos empuja mucho en la actualidad es a ser dueños de las cosas, ¿no? O sea,
Es más, inclusive piensa en la parte de responsabilidad. O sea, ¿qué es lo que te dicen siempre en los cursos como de desarrollo y ya sabes, como del wishful thinking, ¿no? Así de, sí, tú puedes. Es como, es que tú tienes la responsabilidad para resolverlo todo, ¿no? Y dejando de lado un poco también como la parte social, ¿no? De que también hay causas externas que a veces no nos permiten hacer exactamente lo que nosotros queramos. También hay un punto donde reconocer que hay una parte interna que no puedes controlar tampoco. Pues no sé, pues es fuerte. Yo creo que también por eso existen como todas estas cosas como de programación neurolingüística y como estas ideas, ¿no? Para no sé, o sea, inclusive como la parte de meditación y todo tomado desde otro punto de vista, o sea, como para tratar de controlar eso, ¿no? Es difícil aceptar nuestra propia incapacidad para conocernos al 100%, ¿no? Y que hay cosas que también nosotros no podemos controlar, ¿no? Y que seguimos repitiendo y eso está fuerte. Todo esto, pues este estudio comenzó ya hace más de 100 años y socialmente sigue siendo, yo creo que igual de rechazado, ¿no? Sí. ¿Cómo yo no voy a tener control sobre mí? Pues algunas personas pueden defender su postura, aunque sea una cuestión un poco masoquista, medio tiránica con uno mismo, pero decir, pero es que yo tengo el control. Aquí me hiciste pensar mucho en este Byung-Chul Han, ¿no? Que ya te he platicado cómo me cae bien él. Sí. Y, y en algo, un cambio de lenguaje bien importante que hubo, ¿no? En lugar del yo debo, de esta cuestión de responsabilidad, de yo debo de ir a trabajar para poder mantener a mi familia y me van a prometer que dentro de 40 años, 50 años que trabaje, pues bueno, voy a tener mi jubilación y voy a estar tranquilo, ¿no? Yo por eso debo de hacerlo. Pero cuando se empiezan a quitar como todos estos derechos, como todas estas cuestiones, poco a poco se va cambiando ese yo debo a un yo puedo. Y como ese yo puedo, ahí se destruye como esto de... pues para empezar, ¿a quién culpar? Ujú. No, antes estaba como este jefe, ¿no? Este jefe desgraciado que no me quiere pagar. Hoy ese jefe pues, es uno mismo, ¿no? Y con todo este emprendimiento, pues nosotros que tenemos nuestros propios negocios, somos nuestros propios jefes, pues somos los peores jefes muchas veces. Ujú. Pero si no lo logras, si no se consigue, solo hay una persona a quien culpar, porque en estos, ¿cómo le dijiste? No, Como wishful thinking o... wishful thinking, Ajá. pues solo estás tú. Y es terrible, ¿no? Pues por eso la gente no quiere soñar, porque de verdad no estarían descansando en sus sueños. Sí, y también también qué connotación le podemos dar a los sueños, ¿no? O sea, también esta parte de soñar, ¿no? De imaginar. Híjole, no sé, o sea, creo que se me fue un poco la idea, pero más o menos lo que trataba un poco de decir es que eh, siempre vemos los sueños como lugares, ¿no? Que debemos de alcanzar, ¿no? O sea, como cosas a las que llegar. Y no sé, o sea, es que, a ver, lo pienso mucho, por ejemplo, como las cartas, ¿no? El tarot y cosas por el estilo. O sea, donde no son como las cartas los puedes ver como dos puntos, ¿no? Diferentes, o sea, como la idea de estoy viendo mi futuro, ¿no? Estoy viendo hacia dónde quiero llegar o más bien hacia dónde voy, cosas por el estilo, o también una parte como de conocimiento propio, ¿no? O sea, ¿por qué esta carta me genera tales ideas, ¿no? O me hace sentir de tal forma, ¿no? O sea, como que hay dos formas diferentes de ver el sueño en este sentido. En esto de idea de proyección hacia el futuro. Ajá. Es este deseo que yo quisiera tener. Mm, Y el otro en donde yo estoy aquí, ahorita. exacto. ¿Qué Ajá, está sucediendo aquí? ajá, así es. Sí, siempre me da risa como luego estamos estudiando psicoanálisis
Y siempre hay como ese interés por lo místico, ¿no? Como el tarot, como ¿qué son los arquetipos, ¿no? Nadie está aquí diciendo que lo vamos a aplicar, pero ¿qué son? ¿No? Vamos a ver, vamos a ver un poquito. Y como en los salones lo hablan luego en voz baja, oye, ¿tú qué signo eres? ¿No? Ajá, sí, sí, sí. Con este terror, ¿no? De convertirse en el nuevo Jung, desterrado del psicoanálisis. Sí. Y lo peligroso que es, porque metiéndose en los sueños, fácilmente esta línea entre lo místico y entre lo científico y entre lo que vamos haciendo de la intuición y un análisis sistemático, híjole, es bien difícil. Todo se nos puede cruzar, como las cartas, donde se podrían interpretar hasta sistemáticamente. Habrá la forma, existen los manuales de... Pero es algo más universal. Yo creo que ahí está un poco una diferencia entre las cartas y el sueño de una persona, que son arquetipos únicos. Sí, y creo que ahí tomaste un tema interesante, ¿no? O sea, cómo el sueño es personal, ¿no? No es que sueñe que se me va a caer un diente y piense que alguien se va a morir, ¿no? O que se me caiga un diente y significa que me va a llegar dinero, ¿no? Por ejemplo. O sea, es algo mucho más complicado que eso. Y lo difícil que es salirse también de estos pensamientos mágicos, ¿no? Y retomando tal vez un poquito de Meltzer, no sé si nuevamente me adelanto, este pensamiento mágico, si se me cayó el diente es porque voy a ganar dinero, ¿cómo está esta fantasía, esa continuación del sueño? Ajá, exacto. Entonces, vivimos en un país donde hay pensamientos mágicos sobran, ¿no? Y cómo vamos siempre adentrados en este pensamiento más extraño, que puede pasar muy desapercibido si no lo volteamos a ver. E irónicamente, si no lo volteamos a ver, más estamos atrapados en ellos. Sí, un poco lo que dice Freud, ¿no? O sea, hasta que no entiendas esa parte como inconsciente, pues vas a estar destinado a pues, ser pues víctima también de él, ¿no? De él mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya que tocamos este tema, entonces, ¿cómo es para nosotros los psicoanalistas analizar un sueño, ¿no? Por ejemplo. Parece como curioso también hablar ya de eso, ¿no? El que hoy haya también tantos caminos lo vuelve complejo. Ayuda a tener más herramientas para comprenderlos, para poderles dar algo a los pacientes. Que hay sueños que son indescifrables, ¿no? Que no entiendes nada. ¿Y para qué te platican el sueño? Te lo están diciendo realmente como para entender algo, te lo están diciendo para decirte algo muy como sutil, como de pues, algo más transferencial, algo más de rivalidad. El dejarte picado, cuando te cuentan estos sueños, cuando te quedan 2 minutos de sesión y sueños riquísimos, ¿no? Como, no tengo que cortar sesión, ¿no? No sabes si es para que alargue la sesión o para dejarte ahí picado, ¿no? Pensando en su sueño. El estado mental de la persona, el estado emocional de la persona ahí en ese momento, o si es un sueño casi semi-recuerdo, son demasiadas cosas, ¿no? El cómo lo dijo, en el lenguaje. Yo creo que hoy el trabajo de los sueños es muchísimo más complejo de lo que ha ido viniendo a ser. Cada vez se va haciendo más complejo como van complementándose estas nuevas teorías. Nos dan herramientas, pero es difícil no perderse. No sé tú cómo lo hagas. Pues es que, o sea, de nuevo ahí viene lo complicado, ¿no? Porque, como dices, no hay un manual para analizar un sueño. Pero, o sea, creo que como psicoanalistas sí tenemos como en cuenta factores importantes, ¿no? El primero creo que es algo que dijiste y que me parece muy, muy cañón, que así como tal nosotros no podemos analizar el sueño. O sea, nosotros digamos, podemos llegar a ser como una guía para los pacientes, o sea, como tomar temas, ¿no? Como empezarle a dar forma un poco a estos pensamientos que de repente están como muy, muy ahí disueltos, ¿no? O sea, en el pensamiento y todo, y empezarles a dar como un poco de sentido y todo. Entonces, para que pueda suceder eso, pues obviamente necesitamos la ayuda también del paciente, ¿no? Para que él también, como dices, asocie cosas, ¿no? ¿Qué piensas
de tal situación, ¿no? O sea, no sé, soñaste con un carro, ¿no? ¿Qué piensas del carro? Tú lo ibas manejando, la otra persona ibas como pasajero, no lo sé. Entonces, también en esa parte del sueño tiene que haber como una conexión de ideas entre los dos. Eso me parece también algo muy, muy bonito, porque habla también de esta capacidad también de poder conectar con la otra persona, ¿no? Sí, al final, como no existe como este manual, pues sí necesitas mucho también del otro, de lo que te está diciendo, de lo que te está platicando, de cómo piensa, también de su personalidad. Son como muchísimos factores que tienes que tomar en cuenta. Entonces, si me preguntas a mí, pues, o sea, creo que lo esencial es eso, ¿no? O sea, también no creer como que una sola persona tiene como toda esta capacidad mágica, ¿no? De saber lo que está pensando el otro, ¿no? Es como esa unión entre los dos para empezar a darle forma, para ir construyendo el pensamiento. Y digo, al final creo que un poco eso es como la terapia, son como las dos imaginaciones que se están juntando y que están empezándole a dar forma, a poner en palabras cosas que no son tan fáciles de decir ni para el paciente ni para ti, ¿no? O sea, es esa manera como de ir construyendo este mundo imaginario, ¿no? Y ahí está lo bonito, ¿no? Del psicoanálisis. Me imagino un poco como esta parte de Sandman. No sé si tú ya viste la serie o algo así, pero Sí, amo el cómic y la serie me encantó. ajá, pues ahí está, o sea, ¿qué es lo que hace Morfeo, no? Va construyendo este mundo de los sueños. Pues un poquito es lo que se hace entre los dos, ¿no? Entre el paciente y el terapeuta, es como ir construyendo ese mundo, darle forma, darle palabra, ¿no? Y pues al final en ese darle palabra, pues es en lo que ya empieza a como a afectar en la realidad. Me encantó cómo lo aterrizaste, bro, ¿no? Con esta idea de este equipo de trabajo. Ajá, ajá. Estas dos personas que vienen a juntarse y a crear algo nuevo. Ujú. Muy, muy esto, cuestión de no sé si ya le estoy ahí jugando, ¿no? Nada de ¿no? Estas dos personas que se unen para formar un tercero, ¿no? Pero en una cuestión de una idea, Ujú. de una escena primaria creativa, que tiene esa capacidad de echar un poquito de luz a la oscuridad. El cómo también el analista en sí no interpreta el sueño como tal, no hace el trabajo solo. Ujú. Y creo que lo dijiste súper claro, nos necesitamos ambos. Si trae un paciente un sueño y no te trae asociaciones, híjole, te deja muy mal parado, Ujú. ¿no? Puedes hacerle tal vez una interpretación del contenido manifiesto, ahí medio creando una historia, como bueno, es que nada con los restos diurnos y con lo que medio te platicó, pero no tiene nada que ver con algo con asociaciones, donde, y me encanta, ¿no? Me ha pasado, sí, con pacientes, pero principalmente hasta en mi propio análisis, ¿no? Donde estás sacando ahí tu sueño y dices algo que dices, ¿cómo dije esto? Ujú. ¿No? Totalmente fuera del sueño, completamente extraño y sorprenderte por eso. Y creo que mucho de la interpretación del sueño es dejarse sorprender, ¿no? Dejarse llevar por un camino completamente desconocido para ambos. Pues es muy bonito, ¿no? Porque alguien que habla muy bonito sobre los sueños es Meltzer. Por eso lo he estado sacando tanto porque se nota que él los amaba con locura. Ujú. ¿No? Y él habla de que para dar una interpretación onírica de sueños, el analista también debe de enamorarse del material, ¿no? Debe dejarse perder en ese momento de no estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo el paciente, ¿no? Y vamos a buscarle, vamos a armarlo entre los dos, vamos a aventurarnos a esto y dejarnos palmar por este mundo interno y enamorarnos no solo del material que trae el paciente, ¿no? Dejarnos maravillar, sino también dejarnos maravillar por lo que podemos responder. Algo también completamente desconocido para el analista. Y que entonces, de cierta forma, cuando hablas de esta parte, ¿no? De, wow, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿Qué me están diciendo? Como ese sentimiento o sea, o sea, no recuerdo bien la palabra, pero como de impotencia, ¿no? De
de estar inválido, no sé si esa sea como la palabra correcta, para no entender. De alguna manera, pues es compartir también esa experiencia, ese sentimiento con el paciente, ¿no? Es por eso también ese sentimiento es importante, ¿no? Porque al final también es lo que está sintiendo de cierta forma el paciente, el decir, es que no me entiendo nada a mí mismo, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿no? Que también podamos compartir ese tipo de sentimientos con el otro. Por eso también tiene mucho que ver con nuestra propia capacidad de poder soportar esa situación de no entender las cosas y de no saber qué es lo que está pasando. Pues porque es como el primer paso para empezar a construir algo. Creo que, por ejemplo, ya, o sea, regresando un poco al tema, ¿no? De la parte del pensamiento mágico y todo esto, pues de repente creo que puede llegar a ser como como esa respuesta de nosotros ante pues esa incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando. Mejor le encuentro, o sea, busco en internet, le encuentro una respuesta y ya no tengo que pasar por ese proceso de angustia, ¿no? De no estar entendiendo nada, y al menos ahí ya tengo como algo de qué aferrarme, ¿no? De qué agarrarme, que por un lado pues está padre, ¿no? Porque ya no entro en esa angustia, pero por otro lado pues también pierdes la capacidad de seguir pensando al respecto, ¿no? Y de encontrar nuevas ideas y de crear cosas. Y que puede ser terrible, ¿no? Con esto, como esta, me salió un lunar aquí extraño en el brazo, me meto y voy a perder el brazo, ¿no? Como también con estas interpretaciones de soñé con una boda, entonces alguien se va a morir. Ajá. Y como estos son respuestas luego fáciles, rápidas, terribles, pero dan calma, como, bueno, pues eso significó, y estar pendiente, ¿no? A ver, ¿quién será? ¿No? Y te enteras que tal vez el primo del amigo de alguien falleció, y, es que yo lo soñé. Sí, sí, y pues es hablar también de lo fuerte que es tolerar ese tipo de angustias para nosotros, como niños chiquitos, ¿no? O sea, como los niños, ¿no? Que de repente necesitan de otro para sobrevivir. Que, no sé, o sea, eso está fuerte, ¿no? Porque también nos hace pensar en realmente, es que a mí me da mucha risa de repente cómo nos comportamos, ¿no? Como adultos. Como adultos es como de, no, pues sí, es que tienes que ser autosuficiente y tienes que ya saber exactamente lo que quieres y hacia dónde vas, ¿no? Y tienes que ya tener como todas estas cosas bien claras. Pero cuando te pones a profundizar, ahorita estamos hablando de los sueños, ¿no? Pero, o sea, algo fuerte del psicoanálisis es que, pues, mientras más vas estudiando, más vas profundizando y así, pues vas perdiendo ya, dices, pues es que al final seguimos siendo niños, ¿no? O sea, en busca eso que nos dé sentido, ¿no? Esa como contención. O sea, wow, o sea, creo que inclusive es difícil, ¿no? Aceptar eso para todos, ¿no? Y deja afuera, ¿no? Porque ahorita estamos hablando mucho de los pacientes y todo. Inclusive también como psicoanalista, como terapeuta, de repente es difícil también aceptar. Tú también estás pasando por las mismas cosas que tu paciente, ¿no? O sea, también es sentirte humano. Por eso creo que es muy importante como el encuadre, ¿no? Que manejamos en las sesiones. El principal, el llevar el propio análisis, ¿no? Porque también es quitarse ese ego, ¿no? Yo tengo todas las respuestas, pues tú un par de veces por semana también eres el paciente. Exacto. ¿No? También eres el que está ahí acostado sin saber bien cómo comenzar una sesión y nunca estás lejos de ahí. Solo cambian, y me gusta eso, cambia el rol. No la jerarquía, no nada, cambia el lado donde tú estás. Y ya. Pero es horizontal, funciones distintas. Pues el papel fundamental que tiene, así lo más sencillo del trabajo del analista es estar ahí, en el consultorio esperando al paciente. Que el paciente llegue y que esté el analista, y que esté escuchando, que esté acompañando, a ver, y esas dos cosas, ¿no? Como lo dijiste, llevándolo muy a lo técnico, el estar y el tener el rol definido. Uno está en la misma posición que el paciente, en ese desconocimiento, pero uno puede y debe, uno puede y debe tratar al menos de soportar ese desconocimiento. Y de nuevo, o sea, ¿cómo soportas eso? Pues también es con la ayuda del otro, ¿no?
Creo que también ahí se rompe mucho como esta idea del lugar del saber, ¿no? O sea, de que el terapeuta va a ayudar, ¿no? O va a salvar al otro. Y de nuevo nos pone como en esta situación donde pues también necesitamos de los demás. O sea, creo que eso es lo fuerte de todo esto. O sea, como necesitamos también del otro para entendernos inclusive a nosotros mismos. Qué vulnerables podemos llegar a ser los seres humanos, que inclusive en algo que podías ver como tan básico como ser tú mismo, también necesites del otro para entenderlo, ¿no? O sea, para darle sentido. Ajá. Y de nuevo, y desde chiquitos, o sea, un bebé se moriría si no está su mamá, pero no solamente se moriría físicamente, sino también mentalmente, justamente por esa incapacidad que podemos llegar a tener también nosotros mismos de pensar, ¿no? Bueno, ya te estás metiendo temas bien, bien interesantes también, ¿no? Con esto de esta muerte emocional, esa muerte mental, de lo que dice Bion, de estos muertos vivientes, zombies, que también pues, hoy vemos mucho en las series, en las películas, tal vez tenga algo que ver, donde ya no hay tanto ese apoyo, ese compartimiento, esta cercanía con el otro. Ahorita que decías esto de cómo los adultos pues tenemos estas actitudes infantiles, ¿no? Cuando un niño tiene un sueño, tiene una pesadilla y va con sus papás, ¿no? Tal vez quitando esta parte más edípica, ¿no? Va a la cama de sus papás y a buscar eso, ese consuelo, esa calma y le dijo eso de no fue real, ¿no? Jugando con esto de es difícil tener estas distinciones. Ay, no sé, creo que ya me perdí en esa idea. Creo que yo también ya ando un poco más perdido, bro. Sí, pues, o sea, igual podemos regresar un poquito, ¿no? O sea, estábamos hablando, es que ya nos fuimos bien, bien así, como gorda en tobogán, pero... Pero, o sea, estamos hablando un poco, ¿no? De cómo analizamos los sueños entre nosotros y así. Y pues como esta parte de los sueños, pues se necesita también del otro, del paciente, ¿no? De nosotros, que eso hace que nos juntemos, ¿no? Entonces, ¿te gustaría agregar algo más a eso? ¿O? Yo creo que aquí lo podemos dejar. Sí, Yo creo que los sueños será algo que poco a poco iremos regresando, ¿no? De hecho, se me ocurrió una idea, ¿no? Para tal vez otro video donde pongamos estos sueños como más típicos que existen, desde los dientes, el de que alguien se casa y todo, y vemos qué dice Google, justamente, ¿no? ¿Cuáles son estas interpretaciones que saca? Sí, estaría muy interesante eso. Suena cool. Qué gusto, la neta, y espero que este sea el primero de varios. Sí, ¿no? Y creo que de repente podemos no darle tanta importancia a esto, ¿no? O sea, ahorita que justamente mencionaste de buscar en Google, ¿no? O sea, si te metes a Google, pues encuentras miles de respuestas de qué son los sueños y todo. Y está interesante porque es tratar a los sueños como si fuera algo útil, ¿no? O sea, también, no sé si lo veas de esta manera, ¿no? Pero siento que muchas veces vemos la valía de las cosas a través de qué tan útiles son, ¿no? O sea, son importantes o merecen la pena tener atención si son útiles para algo, ¿no? Entonces también el sueño tiene que ser útil para ver qué hacer, ¿no? O sea, para descubrir el futuro, ¿no? O cosas por el estilo. Y pues la neta es que, a ver, o sea, utilidad como práctica, pues tampoco le veo mucho a los sueños, ¿no? O sea, eso no significa que no sea importante, pero, o sea, más allá un poco como de conocernos y así, no sé, o sea, creo que también debemos de estar abiertos a estas ideas pues, de experimentar las cosas, también por el hecho de vivirlas, ¿no? De apreciarlas, ¿no? Un poco como el arte, ¿no? Que dices, o sea, ¿para qué hacemos arte los seres humanos, ¿no? Pues para hacer la vida más bella, no sé, o lo que tú quieras. Pero creo que el arte, al final de cuentas, está porque está, ¿no? Porque es algo con lo que nosotros también nos podemos expresar o así. O sea, no necesita una utilidad práctica, sino solamente está ahí, ¿no? Y creo que de repente le damos
o sea, le quitamos importancia o le restamos relevancia, pues porque no tienen como esas cosas tangibles, ¿no? Porque no te va a generar dinero o te va a hacer más famoso o cosas por el estilo, pero pues eso no le quita importancia también este hecho. Y pues bueno, yo creo que también es importante, ¿no? De la cuestión de los sueños, experimentarlos, vivirlos y todo, pues también está chido, no sé, como la vida. No solo los sueños, sino como todo esto del mundo interno está. Ujú. ¿Para qué? No tenemos ni idea. El adentrarse y profundizar en ello es sumamente enriquecedor. ¿Te sirve de algo? Tal vez. ¿No? ¿No te va a servir algo? Pues tal vez también. Ujú. Pero va a ser algo muy, muy, muy rico y muy enriquecedor conocerlo. Sí, sí, es como, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? De repente en las terapias, que escuchas, o sea, como al paciente hablar y termina la terapia y todo, y bueno, creo que igual a mí me podía llegar a pasar en algún momento que era como de, o sea, llegamos a un punto importante, o sea, llegamos como a una conclusión o algo así, y pues te das cuenta y no, realmente no llegas a ninguna conclusión, pero tampoco está mal, ¿no? O sea, el hecho de hablarlo, de pensarlo, de estar ahí presente, pues ya es algo, ¿no? Y de nuevo, o sea, tal vez no llegas a algo práctico, algo concreto, pero ahí va, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Y eso es, no hay que restarle importancia también a esas cosas de la vida, ¿no? Y a ese camino, el camino de, justo, ¿cómo se llama? ¿No? Sí, ahorita estamos en alteridad, pero es de vía. ¿No? Ujú. Y pues este camino que sigue y seguirá. ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde llegaremos? Y es el disfrutar el camino a, ¿no? Luego, como mencionabas, estamos muy concentrados en los finales, en los Ujú. resultados. Ujú. ¿En qué sirve esto? Cuando lo divertido, lo enriquecedor es no saber si se interpretó el sueño del 100%, pero algo salió a la luz, algo que dejó pensando. Y eso es, yo creo que ahí, ¿no? El que se quede pensando. No Ujú. es una respuesta, no es pues es esto, es algo mucho más abierto, ¿no? Esto que Lacan decía de hacer oleaje. Claro, y creo que también eso es muy, o sea, como lo puedes notar inclusive ahorita en lo del podcast, ¿no? O sea, pues es imposible llegar, o sea, desde el principio a algo concreto, ¿no? De qué es un sueño, cómo analizarlo, ¿no? ¿Qué significa? Cosas por el estilo. Es imposible, ¿no? O sea, tenemos también que aceptar, ¿no? No tenemos que saberlo todo, ¿no? Los sueños se van interpretando mejor con el tiempo, Exacto, ajá. ¿no? Los de uno mismo, los de los pacientes, cómo los pacientes también pueden ir entendiendo esos sueños, es hasta muchas veces hasta más adelante, ¿no? Donde 7 meses después te regresan al sueño que trajeron hace 7 meses, Ujú, ujú. porque ahora algo hizo clic. Ahí estaba este material de origen, estaba en ese sueño hace 7 meses atrás. Oh, ok, ahora vamos a trabajarlo ahí, si el paciente así lo desea. No hay tiempos, no hay momentos, ¿no? En esto del inconsciente temporal, para el inconsciente tal vez no pasó un tiempo, no pasó de esos 7. Y qué curioso, ¿no? O sea, cómo hablar de los sueños nos hace hablar también de la vida, ¿no? O sea, pensar en cómo tomar estos sueños, estas angustias y todo, también nos hace pensar en cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Pues qué bonito, ¿no? Sí está conectado al final de cuentas, es también parte de nosotros y es parte importante también de nosotros. Pues yo la verdad creo que yo lo dejaré aquí. Sí, claro, sí, me No, parece. no sé si tú quisieras dar una conclusión, yo sinceramente creo que abarcamos demasiado, muy padre, me Sí. encantó, y una conclusión podría arruinarlo todo. Pero Sí, no, y creo que dimos una buena conclusión, ¿no? La conclusión es que no hay conclusión, que por ejemplo, de repente puede llegar a ser muy frustrante, pero como dices, lo importante no es la conclusión, sino lo que se piensa, ¿no? A través de eso, ¿no? Sí, ¿no? Está muy padre. Ajá. Espero que les haya agradado esta pequeña plática que tuvimos. Y pues bueno, la idea es seguir hablando un poquito de estos temas, seguir subiendo estos podcasts para generar esa plática, ese interés, eso. Y pues bueno, ya espérenos en los siguientes podcasts. Muchas gracias y pues bueno, nos vemos para la próxima.